Gracias por el pase. Voy a compartir entonces mi pantalla. Al final, esperemos que si estuviese alguna duda con respecto a lo que vamos a ver hoy día, pues no duden en hacer sus consultas, dejarlas en el moderador y pues nos estarán compartiendo al final de la presentación. No va a ser muy larga. Vamos a ver lo que nos dice la estabilidad de taludes para modelos de Moore-Coulomb y Hoek-Brown, ¿no? De acuerdo a los estados límite y el factor de seguridad, de acuerdo a la normativa FHW, es la norma de carreteras de Estados Unidos. Bien, gracias por la presentación nuevamente a los amigos de Teddy y por bueno, por estas charlas que vamos a estar brindando para el día de mañana también. Vamos a entonces iniciar con esta condición de presentación. Vamos a lo que es la estabilidad de taludes, ¿no? Mucho hemos escuchado eh, cuando se habla de estabilidad de taludes, muchas condiciones de proyecto, muchas condiciones de trabajo, muchas condiciones en donde aplicarlo. Hemos hablado de estabilidad global, estabilidad local en los taludes, sobre todo cuando son con elementos de retención, ¿no? Hay mucho de ello y mucho pasto también pues, por ello. Y cuando se empieza a hablar de factores ya de seguridad o digamos, Moore-Coulomb o Hoek-Brown, ¿qué es eso? Bien, cuando estamos hablando entonces de esas dos formas de verificación, hablamos de Hoek-Brown, es rocas superficiales, y de eh, Moore-Coulomb para suelos, ¿no? Cuando hablamos entonces para rocas, existen también varias condiciones de cálculo. Cuando hablamos de minería profunda, en taludes de minería profunda, hablamos de Barton-Bandis. No vamos a tocar el día de hoy, solamente es Moore-Coulomb. ¿Y por qué Moore-Coulomb? ¿No? Porque si hablamos de geomecánica, es profundidad, rocas, y ahí entra lo Q de Barton, o Barton-Bandis. Y si hablamos de carreteras o corte de taludes en carreteras, exactamente ahí es donde entra el tema de Hoek-Brown, que hace poco ha fallecido el autor de la teoría. Pero la gran diferencia entre Barton, de Q de Barton y de Hoek, parten ambos de la misma teoría del RMR y el RQD, pero Hoek utiliza una clasificación D dentro de su parámetros GCI para hacer la clasificación de rotura de la roca, ¿no? Porque establece que en un primer momento, para un corte, se va a ver un estadio inicial en el corte próximo del talud y un estadio secundario a este. Y voy a hacer un gráfico acá un poco a mano alzada. No voy a hacerlo tan grande, pero pues para un poco explicarlo. Digamos que tenemos una carretera en este sentido, clásico, pero que inicialmente tuvo, digamos, un talud en este punto, no, un corte, digamos, en roca, y esto fue de esta manera. Vamos que puede estar así. Entonces todo esto tuvo un corte, ¿no? Digamos que pudo haber sido máquina, pudo ser por voladura. Perdón. Y todo esto fue volado, fue retirado. Y cuando eso sucede, las condiciones de la roca próxima en este punto cambian. Cambian esta proximidad de la roca. Y esa proximidad
al corte, pues ha sufrido ciertos daños y ese daño lo establece Hoek a través de un D, que por lo general en carreteras se usa 0,7. Cuando se hace minería, cambian este tipo de estabilidades o este parámetro cambia bajo un ojo muy entrenado, ya que eh, es por inspección y por una estación geomecánica, ¿no? En Chile le dicen ventanas geomecánicas, que es un geólogo se pone en una zona y empieza a caracterizar la roca a través de el martillo el martillo de Abrams, bueno, diferentes con la picota, muchas formas de que un geólogo, yo no soy geólogo, pero conozco un poco de eso. El geólogo empieza a trabajar con esos parámetros y puede estar varios días, inclusive si es muy grande. ¿No? La ventana geológica o geotécnica es de 10 por 10 y la estación geomecánica puede ser más grande que eso. ¿No? Hay una forma en que lo mencionan de esa manera. Bien, entonces eso es lo que establece Hoek para lo que es estabilidad de taludes cuando utilizamos esa condición. Morcolón, si bien es cierto, ni el científico Moore ni Coulomb se conocieron, pero alguien mucho más, digamos, eh, que estuvo más trabajando con ellos o con sus teorías, estableció una teoría en conjunto para ambos, ¿no? Y específicamente de Moore estableció la rotura, que en muchas teorías lo encuentran como este símbolo y se establece en un plano cartesiano, en este sentido, digamos en 2D, que este va a trabajar en un punto con un esfuerzo en este punto. Y si hablamos inclusive en 3D, estos parámetros por la ley de Levi-Civita van a cambiar, ¿no? O la ubicación. Este va a ser X, aquí va a ser y este será Z, ¿no? Por la ley de la mano derecha y todo ese tema. En el curso que vamos a ver, vamos a explicar un poco más de esto también, porque quienes quieran hacer un modelamiento con elementos finitos con estabilidad de taludes, ve bastante de esto, ¿no? Tiene que verlo, tiene que conocerlo. Bien, entonces el esfuerzo, digamos que tenemos un esfuerzo acá uno, y cuando hacemos triaxiales pasa esto, tenemos un esfuerzo uno, un esfuerzo 2, un esfuerzo 3, digamos que vamos a tener entonces un rango en este punto, vamos a tener otro resultado de esfuerzos en este punto, más grande, tenemos que hacerlo más grande para definirlo bien, digamos que va a ser en este punto y en otro de esta manera, ¿no? Otro tipo de esfuerzo. Y entonces el triaxial dará este resultado, ¿no? Esto tiene que llegar hasta acá. Esto es así, hasta acá. Un, un poco el gráfico. Así es eso. Esto es cuando se hace el análisis del triaxial, ¿no? Y bueno, esas condiciones son cuando se establece el trabajo para la resistencia, para los parámetros de resistencia del suelo, para llevarlo a estabilidad de algodones, ¿no? Entonces, esta es la falla, el criterio de rotura de Moore. Y eso es lo que interpreta en conjunto, eh, se va hacia la teoría de Coulomb, de resistencia de Coulomb, hacia lo que nos permite hacerlo con, digamos, una falla de Moore, ¿no? Ahora, cuando hacemos análisis con muros de retención mucho más finos, refinados, digamos, prefabricados o que son lisos, que no tienen una rugosidad, pues utilizaremos Rankine. ¿Por qué? Porque al momento de utilizar una retención en el intradós del muro y en el trasdos, eh, por delante de la estructura se va a encontrar digamos,
un esfuerzo pasivo muy alto que va a tender a dispararse si usamos colon en ese punto, ¿no? Ahí deberíamos usar Terzaghi, perdón, Massindriani, para estabilizar esa condición, ¿no? Y eso lo explicaremos muy bien en el curso que vamos a tener. Vamos a explicar qué es el intra 2, qué es el tras 2, cómo modelar un punto, el muro para estabilizar, ¿no? Y entonces column vamos a utilizarlo siempre cuando sea un muro, muro mecánicamente estabilizado, o vamos a usarlo un muro de gavión o un muro por gravedad, donde las dimensiones de contacto entre el suelo y el muro, propiamente dicho, no sean tan peculiares, que no sean tan explícitas, digámoslo así, ¿no? Como nosotros indicamos que en este curso vamos a mostrarle cómo verificar la estabilidad de taludes en superficies de deslizamiento circular y poligonal, ¿no? No van a ser lo mismo ambas condiciones de falla, ¿no? Una cosa va a ser circular y otra forma el poligonal. Y eso tenemos que aprender en qué punto utilizarlo y cómo admitir ciertas condiciones, ¿no? Y también utilizar lo que llamamos nosotros optimización. La optimización es un parámetro muy específico en el cual nosotros vamos a ir a ver eh, que efectivamente vamos a darle una falla al talud y el programa, o el software que vamos a utilizar, va a empezar a buscar posibles deslizamientos y nos va a dar muchas condiciones de falla, ¿no? Y eso hay que saber diagramarlo, digamos, observar para poder programar y que el software que utilicemos nos dé unas de 2 a 3 o 4 fallas, ¿no? Dependiendo de cómo nosotros programemos eso. Un aborde clásico, siempre simplista, rápido, económico, va a ser la estabilidad de taludes, ¿no? Es siempre lo ideal, utilizar un análisis simple y rápido, ¿no? La geotecnia no es muy complicada, es básicamente práctica al momento de que nosotros cogemos nuestra caracterización de suelos, cogemos depende de eso, utilizamos las fórmulas que vamos a aplicar, volteamos la información, hacemos el cálculo numérico y ya tenemos efectivamente lo que necesitamos. Ha habido también un aborde mucho más complejo al momento de utilizar elementos finitos, pero ya se aborda otras condiciones de análisis, ¿no? Mucho más detallados y donde el tiempo pasa a ser una variable implícita, inclusive una dimensión en el diseño, no una dimensión, digamos, como variable de una cuarta dimensión, ¿no? Sino que es una dimensión de diseño. Es- Hay que especificar eso muy, muy claro. Un análisis matemático. Bien, entonces esos análisis pues, no serían en la actualidad tan útiles si no tuvieran herramientas expeditas de cálculo como los programas, porque si bien es cierto, podemos a través de un cálculo en Excel hacer una falla, pues manejar bastantes novelas es bien complicado. Si vamos a utilizar Frelenius o vamos a utilizar Peterson, Frelenius Peterson, Bishop Spencer, Jambour, Morgenstern Price o perdón, Sarma, si vamos a utilizar el poligonal, ¿no? O el Morgan Surprise, o Shayun Jans, para empezar a utilizar otras condiciones de falla que podemos encontrarlos. Y cada una va a tener diferentes aplicaciones, ¿no? No van a ser, no son únicas, son formas muy complicadas de entender, porque, por ejemplo, si acá vamos a ver también lo que es pilotes antideslizantes, y cuando vamos a utilizar pilotes antideslizantes, ni Sarman, ni Jambu, ni Feleni vamos a poder utilizar. Vamos a necesitar Morgenson o Spencer, por la forma en que tratan la novela y cargan en el punto de intersección con la falla y el pilote. En ese punto vamos a empezar a recargarlo y ver cómo puede funcionar, ¿no? Y ver si podemos llegar a trabajar. Prácticamente un pilote antideslizante es como un muro en cantilever, pero es necesario saber esa teoría porque ya se está empezando a trabajar bastante, digamos, controlando taludes con o pantalla de pilotes, ¿no? Pantallas pilotes antideslizantes. Y acá entramos un poco entonces en lo que se llama el factor de seguridad, lo que se llama bastante el factor de seguridad global, ¿no? El factor de seguridad global
Es una condición matemática en la cual vamos a detallar, digamos que estos tenemos un talud de este sentido, nuevamente vamos al tema de la carretera, y tenemos un muro aquí. Digamos que hemos proyectado un muro, cualquiera que este fuese con su constitución, y vamos a tener entonces una falla local. Una falla local es esta, que está muy cerca, ¿no? Digamos que tiene geosintéticos y que está proyectada de esta manera. Y la falla local es el volteo, el arrancamiento, deslizamiento del muro y ver cuáles son sus factores. Y después tenemos la falla global. La falla global significa ya la iteración, prácticamente una sola estructura con todo el talud retenido. Así. Esto va a ser una falla lo global. Y esto se utiliza para establecerles la estabilidad de taludes. Inclusive, unos amigos a los cuales les estamos haciendo una capacitación en Andorra, en Europa, ellos modelan digamos, el muro de esta manera para sus trabajos geotécnicos, digamos, para un corte que no sea tan grande, digamos, entre 6 7 metros, para una urbanización que hacen muchos proyectos urbanos ellos, pero por la forma de constitución de Andorra hay muchos taludes. Pero ellos no usan, digamos, el diseño propiamente del muro, lo proyectan y como hacen la geotecnia, utilizan el factor de seguridad global, todo esto, y proyectan los anclajes y le dan, por ejemplo, a la experiencia que ellos tienen, por la forma en que va a desplazar o va a coger todo este primer anclaje, digamos, lo que ya pasó la falla, y va a coger toda esta zona muy grande, le va a poner 600 kilómetros. A la segunda hilera le va a poner, digamos, 400 kilómetros. Y a la última le va a poner 200 kilómetros. Claro, esto es por metro, ¿no? Porque acá se está analizando un metrito. Ese es el análisis. Mucho más simplista que ellos utilizan. Que así debería ser la geotecnia, ¿no? La geotecnia no es muy complicada, como le voy a repetir. Tiene que ser simple. Si tú te complicas con la geotecnia, pues con la estructura será mucho más. Bien, entonces, ¿ellos qué hacen? Acá tienen 1200 kilonewtons, corren su programa o hacen el cálculo manual y les da que digamos, este tesado de retención en global le va a salir un buen factor de seguridad, ya que ellos no tienen sismo, digamos, en 1,50, mayores a 1,50. Entonces, para ellos está, ok, perfecto. No necesitan balancearlo, no necesitan hacer el detalle uno por uno. Básicamente necesitan que este fuerza de tesado se superponga a las fuerzas de desestabilización, ¿no? Calculan la cuña, calculan cómo es que se hace cómo se va a generar la falla. Básicamente esto tiene que ser mayor que el peso de 1 metro del suelo, sobre el peso del suelo y el peso también del agua, aquí en condiciones totales, si es que hubiese agua. Si no, pues solamente sería en condiciones drenadas y ya no toman en cuenta el agua. Y de ahí, esa condición les va a dar las condiciones desestabilizantes, con las estabilizantes, el factor de seguridad 1,5 y para ellos es suficiente. Usan ese factor global muchas veces utilizando Morcolón, no usan Joeque, que es para rocas, ya lo hemos indicado, y hay que establecer los caracteres de GCI para ellos a través del RMR y el RQD. Bien, entonces esta condición es que ellos usan muy práctico, muy simple y muy sencillo, y a ojo de buen cubero, pues es exacto lo que les sucede.
Y con esto ya tienen bastante para poder darle al estructural, y el estructural se encarga de hacer las comprobaciones y verificaciones de este anclaje, que en algún punto nosotros en estos cursos también vamos a llegar a eso, ¿no? Digamos que vamos a tener una verificación del cable, una verificación del arranque de la cabeza del cable, un arrancamiento del concreto con el bulbo, o sea, del concreto del bulbo, perdón. Digamos que este concreto va a tener que abrazar al acero del cable, y va a tener que hacerse esa verificación de este cable dentro del concreto y del concreto con el suelo, ¿no? Esas son verificaciones que se tienen que tener. Y aparte, pues la longitud libre, ¿no? Estas longitudes libres también se tienen que comprobar a través de usando del uso, pues, de condiciones de las normas básicas de FHWA, ¿no? Que eh, ellos, bueno, los estadounidenses han manejado muy bien esas condiciones, y también llevar esto al estrés con el sismo, ¿no? El sismo es una condición en la cual, al menos acá en el Perú y México también, y algunos países que están cerca a la cuenca del Pacífico, pues tienen movimientos telúricos muy fuertes, ¿no? Hace poco ha habido también en Japón uno muy fuerte. En Chile ha sido el más grande de la historia, casi llegando a 9. México en el 86 también tuvo un evento muy, muy desastroso. Perú tiene un silencio sísmico que ya nos está alarmando. Y esas condiciones también de poder establecer el cálculo de el sismo, para ello, del análisis de los taludes, es necesario también conocerlo, ¿no? Morcolo es establecido para suelos, hemos indicado, y también podemos modelarlo para lo que se puede indicar acá. Por ejemplo, esta gráfica es muy bonita, y vamos a quitar esto por acá, vamos a quitarlo mejor. ¿Y por qué le digo que está muy interesante? Porque esto es un muro pantalla, pero un muro de una presa, digamos, en la cual se ha estabilizado con un muro pantalla aquí, un núcleo de roca, y se ha estabilizado digamos, ese relave para esa condición. Se tiene acá agua en esta parte de arriba, ¿no? Un nivel freático, y ese nivel freático nos va a decir también que nos va a exigir, en todo caso, el análisis de esta pantalla. Y también van a entrar ahí condiciones de Morcolón, y también es un talud. Claro que para un relave se va a caracterizar, o se tiene que caracterizar con un CPTU, un cono de PEC, eh, digamos, en U, en saturación. Y ahí pues se caracteriza mucho mejor, y a través de esas caracterizaciones podemos modelarlo utilizando un work color, ¿no? Llevando esto como un suelo. Al final, un relave también es un suelo, ¿no? Pero se tiene que caracterizar muy bien. Este es el poligonal de Sarma, y vamos a ver también en los cursos, que vamos a ver con los amigos de Teddy, cómo usarlos y en qué momento usarlos, ¿no? Un poquito de eso también. Y esto también vamos a usar estableta ludes. Aquí va a haber un poco de geosintéticos para lo que es minas, ¿no? Vamos a tomarlo, no lo vamos a extendernos sobre eso, pero vamos a agarrar un buen capítulo de ello. Bien. ¿Qué son entonces la verificación de los estados límite? La verificación del estados límite se puede llevar a cabo con la teoría de este análisis, con los parámetros del suelo: ángulo de fricción, interna y cohesión. Son los parámetros de resistencia del suelo. Son en este caso reducidos, utilizando los coeficientes de diseño introducidos con una solapa que el software que vamos a utilizar lo tiene, llamado análisis de estabilidad. O sea, significa que cuando vamos a hacer la verificación de estados límite, vamos a estresar, como bien dice el título, al límite del suelo, reduciendo sus parámetros y aumentando las cargas en algún punto, y llevando a un estrés hasta encontrar un valor de utilización, que per se no es un análisis probabilístico, no lo es.
El análisis probabilístico tiene otra característica, pero este es calculado y luego comparado con el factor en relación al 100, ¿no? Y ese es el que nos va a dar como un estado límite. Digamos que el 100% es el estado límite de acuerdo al parámetro que estamos utilizando en el suelo, reducimos sus parámetros. Esos parámetros son el, digamos, el parámetro de la cohesión, ¿no? Sale negro aquí, la cohesión y el ángulo de fricción van a ser reducidos, ¿no? Claro que aquí son los efectivos. Van a estar reducidos por un factor y estos van a llevar, digamos que vamos a poner el doble, vamos a llegar también con estos mismos parámetros, llevarlos acá, a utilizarlos para el momento y encontrar esta relación de cálculo. Ok. Eso entonces hay que ver, hay que entender cómo vamos a encontrar el tema de los estados límites, ¿no? Que es muy parecido a lo que nos indica las condiciones para concreto, ¿no? Es estresar el material y después analizar su rendimiento. Es básicamente eso. Muy por el contrario es el factor de seguridad. Aquí se encuentra el momento de resistencia. Se determina considerando la reducción con la ayuda de la estabilidad general de una estructura. Y nuevamente aquí entra el factor de seguridad llamado global, ¿no? Y va a entrar, utilicemos la condición de cálculo que utilicemos, ¿no? Esa es una condición muy grande. Aquí vamos a encontrar entonces los momentos, ¿no? Los momentos de desestabilización con los momentos de resistencia. Estos son los momentos de resistencia encima y los momentos actuantes, o los que están en el punto, eh, son los que nos van a dar esa relación, un factor de seguridad directamente, ¿no? Tal cual están in situ las condiciones del suelo. Y esa condición del suelo, pues nos va a decir efectivamente cuánto vamos a tener de factor de seguridad. En algunos casos para minería es 1.1 a 1, ese factor de seguridad, esa relación, y esto llamado pseudoestáticamente. Y si hablamos ya estáticamente, puede variar entre 1.3 a 1.5. No, esto es en minería y esto es en obras civiles. Esto es en minería y esto es en obras civiles, digámoslo de una manera. Acá en el Perú es 1.25, pseudoestático, y estático es 1.5. Y factor de seguridad en esta relación. No cogemos mucho lo que son estados límite, pero también es necesario presentar un informe de esto, presentar un proyecto de la forma en que se puede analizar y ver. Mientras más análisis tengamos, pues se puede llegar a condiciones más específicas. En algunos casos ya se está utilizando el análisis probabilístico, como les indico, ¿no? No es mucho de mi gusto el análisis probabilístico porque todavía no está normalizado, no está normado. Se tiene muchos software que utilizan estos análisis, pero todavía no es de uso general y no están en alguna norma. Se utiliza como una probabilidad de falla, pero entramos ya en el campo de la incertidumbre. Y ese campo hay que pisar muy, muy, muy fino cuando vamos a trabajar con ello, porque no podemos nosotros idealizar que esta falla, digamos que esta falla que tenemos aquí, vaya a suceder. Hay muchas condiciones que van a tener. El análisis probabilístico te aproxima a ello, pero no te dice exactamente, no es tan cierto, ¿no? Entonces, es un análisis que no para una investigación, pero para ya un proyecto en sí no lo es. Bien, el análisis para la teoría de la metodología de verificación basada en el factor de seguridad es históricamente el enfoque más antiguo y extensamente utilizado para la verificación de seguridad de estructuras, para cualquiera aquella, y entra ahí el factor de seguridad global, ¿no? El cual vamos a nosotros a coger. En general, la ventaja principal es la claridad y la simplicidad de este análisis, ¿no? Y aquí se va también a utilizar el factor de seguridad. Ni la carga ni los parámetros del suelo son reducidos por ningún coeficiente de daño y tampoco las cargas son aumentadas, ¿no?
se analizan tal cual son los requerimientos actuantes. Eso es lo único que se va a tocar. eh, Se analiza con lo que existe y con lo que se tiene en el momento, ¿no? Y esa es la gran desventaja, la gran desventaja, digamos, no desventaja, no ventaja, que son muy fáciles y muy rápidos de trabajar, ¿no? Siempre se ha podido utilizar tanto en minería como en obras civiles, en obras hidráulicas. Este factor de seguridad para encontrar la estabilidad de taludes es utilizado para carreteras, para canales, para rocas, para cualquier condición en la cual nosotros vamos a hacer un cálculo sobre el cual nosotros vamos a llevar a condiciones de seguridad para nuestra estructura. Y también vamos a hablar ahí del morcolón para condiciones drenadas y para condiciones no drenadas. Son dos condiciones muy distintas. Y aquí, que hablemos entonces de qué estamos hablando de esto, ¿no? Esto en los cálculos de estabilidad de taludes se determinan las condiciones de equilibrio en la superficie de deslizamiento, ¿no? Utilizando el verificación circular o poligonal, cualquiera de ambas, y se considera la tensión efectiva, ¿no? ¿Qué es la ecuación efectiva? Pues la ecuación efectiva va a ser esta condición, ¿no? Las condiciones totales menos la presión de poros. Básicamente eso. Estas van a ser las condiciones efectivas que se van a tomar para el criterio de Moore-Coulomb para el factor de seguridad. Cuando las condiciones sean no drenadas, en el caso de la tensión total, el cálculo de fuerzas pasivas sobre superficie de deslizamiento va a utilizar otro tipo de ecuación utilizando pues el C. Entonces ahí ya entra otra condición de cálculo. En otras, depende de la literatura que ustedes cojan, vamos a encontrar aquí una ecuación de este sentido, ¿no? Una ecuación que vamos a encontrarla con el n, la carga. Vamos a hallar también la gravedad. Vamos a hallar el, el ángulo de fricción efectivo, ojo, efectivo, más, más la cohesión efectiva por el largo del talud. Esa condición de cálculo, entonces, será la que nosotros precisemos para este factor de seguridad con los factores de Moore-Coulomb. En roca se utiliza otra condición y al final lo vamos a ver cómo actúa el agua cuando vamos a hacer una estabilidad de rocas. Y ahí, inclusive, para rocas es más complejo la visualización, ¿no? La representación cinemática a través de el gráfico estereográfico de la estabilidad del talud, ¿no? Son condiciones muy grandes cuando se va a trabajar sobre todo en minería. Ahí entra esas condiciones, ¿no? Muy poco se usa en ingeniería civil, se usa mucho más en minería. Entonces, para la tensión efectiva, los parámetros básicos será el ángulo de fricción interna y la cohesión, quitando las presiones de poro. Los valores particulares se van a obtener en un estudio geotécnico de experimentaciones o experimentos de suelo, ¿no? A través de un estudio de mecánica de suelos. Si estos datos no están disponibles, entonces es posible que podamos basarnos en bases integradas de suelos mucho más permisibles o que estén cercanos a la zona, pero va a ser valedero solamente como digamos, un predimensionamiento. No, hay que utilizar lo que el estudio en situ nos permite hacer. Y yo soy muy fan de utilizar el SPT o, digamos, ensayos in situ, ¿no? Ya que aquí en el Perú, al menos, cuando se extrae una muestra, se extrae de mala manera, pierde algunas condiciones, después se remoldea, se utiliza una densidad relativa que no es permitida, el cono de arena, entre paréntesis, lo llaman así, y después con esos parámetros remoldean y llevan a un ensayo que ni siquiera hacen un triaxial, hacen un corte directo, que es totalmente inválido para esto, y pues nos lleva a condiciones de resultados totalmente nefastos, ¿no? Ahí esas condiciones hay que tomar muy en cuenta. Sin embargo, el software que vamos a utilizar para esto, que les vamos a también a brindar a ustedes gratuitamente,
va a poder hacer también el cálculo de condiciones totales, ¿no? Pero no se recomienda mucho porque se va a sobreestresar, ¿no? En algunos casos sí se puede llevar a considerar, pero bajo ciertos criterios, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los criterios al momento de hacer el cálculo de esto, ¿no? De esas condiciones eh, de seguridad. Para estados límites, también la metodología ya de análisis, estamos hablando de análisis, la metodología de verificación, ¿no? La verificación de la cual, basada en la teoría de estados límites, prueba la seguridad por comparación de la variable de resistencia, ¿no? Fuerza resistente, fuerza capacidad portante y una variable de causa de error, ¿no? Una fuerza de deslizamiento o tensión. La verificación basada en estados límite, bueno, es un enfoque mucho más moderno, un factor de seguridad basado también en el RFD. Como les indicaba, aumentaba las resistencias, perdón, aumentaba las cargas, bajaba las resistencias, pero como a ser muy moderno, todavía no es tan, digamos, efectivo. Esto está muy implícito en el eurocódigo, pero para los países que aquí utilizamos el ACI o el FHWA, está basado bastante en los parámetros en los cuales se necesitan estas condiciones ya de condiciones de factores de seguridad. Estos estados límites lo vamos a tocar, sí, pero no nos vamos a sumergir mucho en esas condiciones, ya que varían bastante, ¿no? Y no es muy usado, sobre todo. Ahora pasamos a lo que es Hoek y Brown. Hoek y Brown es, como les indicaba, una condición muy específica del cálculo y utiliza la fórmula para este factor de utilización para estabilidad de taludes en rocas, digamos, que va a trabajar dentro de lo que se permite como un esfuerzo, a través de un esfuerzo uno, digámoslo así, un esfuerzo 3 lo va a llamar en algún punto de esa manera, y después le vamos a decir por qué, ¿no? Más un esfuerzo C multiplicado, esto a partir de acá, por el esfuerzo sub C, igualmente acá, nuevamente, un M sub I, un esfuerzo 3 efectivo. Esto elevado a 1. Esto es lo que utiliza Morcolón. ¿Qué es este parámetro? Es la tensión principal mayor durante el fallo de roca. Claro que estos parámetros se utilizan ya después de un análisis de laboratorio, ¿no? Esta es la tensión principal mayor durante el fallo de la roca en el ensayo. Este parámetro del esfuerzo 3 es la tensión principal menor durante el fallo de roca. ¿De acuerdo? El ensayo puede ser también triaxial en roca o carga puntual. Nos tiene que dar ambas tensiones. ¿Qué es este parámetro? Este esfuerzo sub C es la fuerza de la roca intacta en compresión simple. Por eso está como un esfuerzo C. Compresión simple. Vamos entonces a encontrar también que en algún punto vamos a tomar la resistencia a la compresión uniaxial de piezas intactas de roca. Va a estar acá. Este parámetro que encuentra el M, B sobre el S, va a ser la constante de material no lineal dependiendo de la calidad de la roca. Por eso que tiene un M, ¿no? Que es una condición a través del RMR de la condición de la dureza de la roca, o la condición de calidad de la roca. Y el A, que es el cual está subiéndose como ese factor, es el coeficiente en función de la ruptura de la roca. Entonces ahí tenemos que tomar muy en cuenta esa condición del análisis de los parámetros básicos del módulo de Hoek-Brown modificado eh, para mediciones in situ y experimentos de laboratorio muy sesudos, muy ciertos. Entonces hay que aprender entonces a que también los estudios de mecánica que hagamos nos den estos resultados que el cálculo nos va a pedir, ¿no? Si utilizamos entonces la clasificación del macizo rocoso mediante el GSI,
es posible entonces algunos parámetros poder encontrarlos, ¿no? Y utilizan unas fórmulas muy grandes si queremos encontrar el ángulo de fricción interno y la cohesión. Pero que y acá estarán diciendo, ¿y el ingeniero qué está hablando? Si estamos hablando de GSI, de Moore-Coulomb o de Hawke, ¿por qué está hablando entonces ahora de cohesiones y de fricciones? Porque cuando somos nosotros o estamos trabajando con ingeniería civil, lo más conocido es Moore-Coulomb. Lo más conocido es Moore-Coulomb. Pero sin embargo, cuando usemos un software, digamos, muy simple, o usemos un trabajo a mano de una estabilidad de taludes muy pequeña, donde no tenemos de repente un software a la mano, tenemos que usar Morcolón. ¿Y cómo hacemos eso? Hay que hacer una conversión. Podemos nosotros pagar unos 8.000, digamos, unos $4.000 a un software muy potente y hacerlo. Pero podemos también sacarlo a través de una fórmula muy sencilla. Y en los cursos también se los vamos a enseñar, pero les voy presentando la fórmula. Va a ser esta, una fórmula redonda para encontrar el ángulo de fricción interno. Va a ser el arcoseno multiplicado, vamos a partir de esta ecuación, de 6 veces el parámetro de A, ya sabemos que es A, el parámetro M, ya sabemos que es M, multiplicado por el S, ya sabemos que es el S, ¿no? Es las condiciones de la roca, más el M, ya sabemos que es el M. Vamos a encontrar también el parámetro de esfuerzo 3, ya sabemos cuál es el 3 en la roca, elevado al A menos 1. Abajo vamos a tener 2 veces multiplicado el 1 más el parámetro A, ya sabemos que el A, les recuerdo que es el coeficiente en función de la ruptura de la roca, ¿de acuerdo? Son parámetros ya de laboratorio, así que, por favor, no se nos mareen. Bien, sigamos. Entonces, esto cerramos acá y vamos a abrirlo. Es 2 veces otra vez, más A, cerramos, más 6 veces el A su M, abrimos por el S, parámetro de roca, más el M por el esfuerzo su 3, y esto también parámetros drenados, no se olviden esto de acá, elevado también a la A menos 1. Esto nos dará el ángulo de fricción interno. Y también podemos sacar la cohesión drenada o la cohesión efectiva a través de parámetros de la roca. Es una fórmula muy bonita, se la voy a dar también ahorita. Viene así, cohesión. Y sí, y el que la conozca y de repente me estoy equivocando, por favor que me corrija. Estoy haciendo un poco de memoria. Este es el esfuerzo de la cohesión. Vamos a abrir corchetes. Abrimos 1 más 2 veces el parámetro A. Cerramos por el S más, abrimos 1 menos A, M, por el esfuerzo su 3, frenado, cerramos corchetes, abrimos paréntesis, el S más el M, parámetro de roca, el factor de 3, ya sabemos que eso sale por laboratorio, frenado, elevado a la A menos 1. Abajo vamos a tener, abrimos paréntesis, 1 más A, cerramos 2 veces, más A, cerramos y abrimos acá una raíz, espero que me deje el espacio, 1 más 6 veces A por M, por, abrimos paréntesis, S,
más M, el esfuerzo drenado en 3, cerramos, elevado a la A menos 1, cerramos paréntesis, y lo vamos a ponerlo sobre un cociente, abrimos dos veces paréntesis, 1 más A, 1 más A, este es 1, 1, 1 más A, cerramos, multiplicado por dos veces más A, 2 por A, 2 más A, perdón, y cerramos. Entonces, esa es la fórmula que vamos a poder utilizar para llevar eh, Moore-Coulomb, perdón, para Huygens-Brown a Moore-Coulomb. No es tan complicado, es más sencillo, porque si quien tenga un buen ojo aquí es un parámetro de correlación. Básicamente son parámetros de correlación, en la cual podemos llevar a través del el GCI de Huygens-Brown a parámetros de Moore-Coulomb para encontrar el factor de fricción, el ángulo de fricción y la cohesión de ese material y llevar y tratar como un suelo nuestra roca y hacer el análisis. Muy sencillo, ¿no? Se puede encontrar de esa manera, entonces, estos parámetros sobre los cuales después vamos a hacer cálculos mucho más complejos, ¿no? Fíjense que no es muy complicado hacer lo quito, igual para los cursos vamos a nosotros enseñarlo y pueden ir a las grabaciones también. Bien, entonces podemos llevar parámetros de Jorge-Brown a parámetros de Roca, de Moore-Coulomb, para llevar y tratar esto a través de análisis en suelo. Bien, esta es la representación estereográfica para un análisis cinemático de una roca. Esta es la misma cuña, pero ya plasmada en 3D, y después asegurada la cuña con estos anclajes, ¿no? Estos anclajes también vamos a aprender a hacerlos para ustedes. Y bueno, les adelanto que son tipos Gewi de no más de 5 metros, que van a variar entre 28, 16, 12 milímetros hasta 36 y se van a modelar casi como un clavo, ¿no? Un clavo también para mallas o para otro tipo de condiciones de estabilidad. Ya que para estabilidad hay un montón de condiciones geomecánicas, digamos que, o mecánicas de trabajo o de proyecto. No son muy difíciles tampoco de aprender. Básicamente es ver qué tenemos en el mercado, utilizar condiciones de resistencia y si el proyecto nos demanda alguna retención especial, digamos una malla helicoidal o otro tipo de estructura, pues ya se complicaría simplemente porque son productos muy especiales que ciertas empresas las venden y ellos también te enseñan cómo calcularlo, ¿no? Hablando de otras condiciones, no las quiero tocar, pero no son parte del curso. Bien. La estabilidad en rocas, entonces la cuña de roca, será el más complicado de analizar, porque aquí sí se usa el análisis probabilístico, por lo que es necesario entender que vas a tener una roca, no es un suelo, que en algún punto va a desprenderse y tienes que necesariamente saber en qué momento puede suceder. ¿No? Aquí vemos algún texto y vamos a leerlo. Cuando se realiza el análisis de estabilidad para una cuña de roca, que se acuña entre dos superficies planas y que se desliza en dirección en la línea de iteración de esos planos, la cuña de roca se puede especificar como una grieta de tensión. La gradiente de interacción debe ser considerablemente más grande que el ángulo de fricción interna dividiendo los planos. Y aquí hablamos del ángulo de fricción interno. Cuando vemos parámetros de GCI no lo vemos, pero ya les enseñé cómo podemos hacer la conversión, ¿no? Considerando que la caída de la línea de ambos planos de división debe ser directamente dirigida hacia la línea de intersección. Luego se asume que la bandeja se ubica en el cuerpo rocoso estable. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué dice el ingeniero? Bien, acá tenemos este ejemplo en el cual
Esta es la cuña que se está deslizando, toda esta, y se está deslizando en este punto. Tenemos este ángulo en este plano y tenemos este plano, y esta es la cuña en la cual se va teóricamente a teorizar que probablemente puede deslizarse. Como es muy probable, aquí se tiene que trabajar bastante con lo que son, digamos, anclajes pasivos, ¿no? Anclajes pasivos. Y los anclajes pasivos máximos son en el rango de 80 kilonewtons. Y van a trabajar esperando que la roca falle. Por eso se utiliza mucho el análisis probabilístico. Se espera que falle y le pones un anclaje pasivo, porque los pasivos son más pequeños, no son muy grandes, con respecto a los que se ven en los de anclaje, ¿no? De cable, que son muy grandes, son de cable, son muy caros y pueden llegar en el orden de hasta de 800 kilonewtons. Ustedes dirán, sí, pues son 10 veces más, sí, pero la gata que utilizas para tesar esto, ahí está lo costoso. No es lo mismo utilizar un telehandler, que es un carrito que tiene, digamos, una mira telescópica aquí para llevarlo a estas condiciones de instalación, a tener que hacerlo a rapel, ¿no? Hay una empresa que lo hace también a rapel, que se descuelgan aquí los instaladores y lo hacen con un trípode y aquí colocan la máquina que empieza a perforar, ¿no? Y para estos tipos de estabilidad de taludes, la excavación siempre será un 60% del presupuesto de la instalación del anclaje. Siempre será la excavación ese porcentaje. Si estás más arriba de eso, estás perdiendo dinero. Si estás más abajo de esto, estás ganando dinero. Pero si lo haces con mayor tiempo, pierdes plata. Si lo haces en el menor tiempo, ganas dinero. Entonces, ¿cuál te conviene usar el telehandler? Pero si no tienes espacio o no tienes tanta altura que el telehandler no te va a ayudar, pues ahí tenemos problemas. Tienes que usar rapel y tienes que usar un trípode y tienes que utilizar un equipo que te vaya a rendir para que no sea, tu tiempo no sea tan grande que te haga perder dinero. Entonces son condiciones que hay que tomar en cuenta a través de un análisis muy simplista y dirán, uy, pero ¿para qué yo sabré esto? Pues no. Bueno, en minas son los que más se ganan en dinero justamente por saber estas cositas. Bien, avancemos. Resolución de fuerzas activas, ¿no? El desprendimiento de rocas en carreteras es más común de lo que se pueda pensar. Es mucho más, digamos, también mucho más recurrente de lo que podríamos pensar. Entonces, vamos a ver esto. La solución de las fuerzas resultantes dentro de una fuerza normal que actúan en los planos tal y cual, fuerzas de resistencias pasivas que actúan a lo largo de los planos A1 a 2, ¿no? Cuando vemos estas condiciones, digamos que no se logra entender porque no estamos viendo una imagen, ¿no? La fuerza de corte activa, que actúa en dirección de la línea de intersección de la superficie de deslizamiento. Vamos a explicar esto que dice una fórmula que presenta una fórmula tan grande aquí. Digamos que tenemos este plano. Y tenemos aquí, vemos una falla. Este será un plano y esta cara será otro plano. Este será el A1 y este será el A2, que son fuerzas pasivas, porque están colocadas en una zona donde la cuña puede estar acá. Va a tener entonces una resistencia 1, una resistencia 2. Esta va a ser una resistencia 1, una resistencia 2, que van a actuar a lo largo de los planos. Si bien es cierto, la roca es inamovible, pero siempre va a generar tensiones mucho más grandes que en el suelo.
Entonces, en ese punto de contacto, en el plano de la falla a uno, con la tensión a uno, con la roca que es, o la cuña que está deslizándose, que va a también tener un plano, ahí se efectúa el corte. La T activa, que actúa en dirección del deslizamiento o de la línea de intersección de la superficie de deslizamiento. Si bien es cierto, se desliza en este contacto, vamos a verlo de frente, aquí es donde actúa, toda esta masa va hacia adelante. Entonces, viéndolo en 3D, digamos así, por eso la representación estereográfica, esto va a tender a salir así, en este punto. Va a salirse esta cuña. Y estos planos van entonces a estar en contacto y ahí es donde se realiza el corte activo. No es como si cortáramos un pastelito y después nuestra mamá en nuestro cumpleaños con la cucharita retiró. No. Entonces, imaginemos que la fuerza de corte activa es la cuchara que mamá usa para retirar el pedazo de pastel que nos está dando del corte que hizo. Esos son los planos, los laterales que tú ves, mermelada o lo que utilizó ahí, son los planos a uno y a dos, ambos laterales de esa cuñita, ¿no? ¿Y cuál es la dirección? La forma en que mamá lo saca hacia ella para darnos nuestra porción de pastel. Esa es la dirección donde actúa el corte activo, ¿no? Y todas estas van a sumarse porque tenemos un cortecito en un lado, tenemos otro cortecito, va a tener un rozamiento y la suma de ellas serán los cortes individuales actuantes, que después nosotros vamos a utilizar para que sea calculado, ¿no? Se calcula todas estas condiciones. Y la fuerza de resistencia pasiva se encuentra en la suma del componente T1, T2 a las cargas externas y las fuerzas de fricción del plano. Digamos que la fuerza propia del pedacito de pastel que mamá está quitando con respecto a lo que está quedando en el pastel entero, esa resistencia de corte de fricción se va a llamar pasiva. Simple como ello. Si lo vemos así, es muy simple. Entonces, cuando ustedes vean a mamá que está cortando un pastel, una tortita, acuérdense de este webinar. ¿Cómo es que entendimos eso tan simple, sin ver todo o sin explicar esta fórmula tan bonita que está acá abajo? ¿No? Bien, es simple, tan simple como eso. En geotecnia no nos hagamos nosotros problemas al momento de querer indagar mucho más allá de un diseño o de entender las fuerzas. Utilicemos bastante digamos, la introspección, la imaginación, y en sí lo mágico en la ingeniería, cualquiera que ésta fuese, es reconocer dónde están las fuerzas, hacia dónde se dirigen las fuerzas y cómo estas están actuando. Eso es lo básico para entender. Bien, entonces, ese criterio de corte se va a ver de diferente manera en Morcolón, Hoeke Brown y Barton Bandes. Ese es el criterio de corte que yo les decía de mamá, que hacía el corte, este es de aquí, este de acá. Y en Morcolón, pues se va a entender desde este punto de vista del Tao, el Tao que está aquí, la cohesión, la normal, la longitud del corte, el tangente del ángulo de fricción, ¿no? Ya son condiciones distintas. Esto es para Morcolón. Por eso es necesario entender cómo hallar la cohesión y cómo hallar el ángulo de fricción a través para utilizarlo en el corte, ¿no? El corte es simplemente este resultante, el tau, con la longitud donde está actuando, ¿no? Digamos que el pastelito. Para Hoek y Brown hemos encontrado, pues, el esfuerzo 1 efectivo, el 3 por digamos, el SC, el esfuerzo C, el esfuerzo sub C, que va a ser la fuerza del roca intacta en compresión simple, por el M, con parámetro de roca, el esfuerzo 3 efectivo, por el parámetro también intacto de la roca, elevado por el A, que es el coeficiente de fusión de ruptura de la roca. Eso es para Hoek y Brown. Y para Barton,
aquí utiliza, no lo vamos a desarrollar, pero sí lo vamos a explicar rápidamente, laxamente, que es los parámetros JRC, que Barton idealizó para hallar la ruptura de falla. Y cuando hablamos de estas condiciones de Barton, ¿por qué se utiliza? ¿Por qué le dijo que se utiliza mucho en medida profunda? Porque eh, son parámetros mucho más conservadores, ¿no? Son parámetros que después eh, van a dar seguridad al actuante y no dependen mucho, como el GSI, que es el de Hoek, al, a la experiencia del modelador. Ya que esto utiliza una escala que ya está establecida a través de la inspección directa de las fallas y las diaclasas de la roca, a través de un parámetro logarítmico 10 y del esfuerzo normal en la roca, ¿no? Es más aplicativo. En cambio, para GSI hay que estimar el D a través de pensar más allá hasta dónde afectó la roca. Inclusive cuando se hace túneles, esos factores de Hoek lo explica en su libro. En las clases lo voy a compartir. Establece cómo se tiene que entender, inclusive para túneles, el parámetro D, cómo aplicarlo, ¿no? Hay un punto en el cual en el primer corte se va a entender y después la zona próxima al corte del túnel, ¿no? Condiciones muy, muy bonitas. Y eso para poder después anclar y saber cómo establecer la dirección del anclaje de retención, si es en el techo o en los laterales, donde siempre se hacen las deformaciones, según los libros de Hoek, es ahí, y es donde esta condición de entender cómo se aplica, nos dirá pues cómo hacer el reforzamiento, ¿no? Perdón, parámetros muy importantes para entender el criterio de rocas del parámetro de este importante ingeniero Eber Hoek, ya fallecido, que lo vemos un poco más joven, y él nos decía que la ingeniería de rocas es el arte de excavar rocas y al mismo tiempo infligir los mínimos daños posibles. Por eso su parámetro GSI se basa básicamente en el factor D y es el que lo diferencia del aplicativo del Q de Barton, ¿no? O el cual de Barton Bandis. Muy bien, entonces hasta aquí llegamos con este pequeño webinar. Espero que haya sido de mucho interés para ustedes, ha sido muy también rápido al hacer el explicativo. No he ido mucho a ecuaciones, a entender demasiada matemática, no tiene sentido hacerlo así. Ya lo veremos después cuando utilicemos el software, cuando estemos en el curso y podemos nosotros explicar algunas cosas más, ¿no? Bien, entonces quedo al moderador para las consultas que hayan surgido para ustedes y estoy aquí por unos minutos más para absorber consultas. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Excelente ponencia, bastante completa. Por aquí, por favor, estimados, si hay alguna duda o consulta que quieran hacer, por favor, responder. Durante la conferencia, ingeniero, vieron más que nada algunos comentarios y por ahí una pregunta, por ejemplo, de Getway, donde dice, saludos, una pregunta. Para anclajes en roca, ¿qué ensayo se recomienda? Ok, como para anclajes en rocas necesitamos saber la dirección, tenemos que hacer las pruebas de diamantina. Tenemos que identificar exactamente hacia dónde están dirigiéndose las, eh, las familias de ruptura, las familias de diaclasas. Vamos a escribirlo así. Y acá entra también un parámetro muy interesante, que es el parámetro de la escala. Digamos que tenemos Siempre recurro a este ejemplo porque es muy sencillo. Digamos que estamos en un túnel y estamos llevando, tenemos estas discontinuidades, lo voy a poner de otro color, una familia de discontinuidades en una roca, en una sección determinada. Acá también voy a explicar lo que decía Joek sobre todo el tema de la aproximación de la roca cortada. Y aquí tenemos otra familia de discontinuidades. No se ve. Puede suceder esto.
Es más, también podemos encontrar agua, ¿no? Que es mucho más común de lo que se puede pensar en roca. Y en este punto vamos a encontrar rocas mucho más estables. Entonces, nosotros, para los que van a utilizar este tipo de retención, digamos, de anclajes, tenemos que hacer un corte de diamante aquí, en la zona más intacta posible. Porque si hacemos un corte de diamante acá, pues evidentemente nos va a salir ensayos, o no nos van a hacer ensayos puntuales o triaxiales en la roca, no nos va a resultar. No nos va a salir, digamos, algo muy representativo. Y entonces, para ello, se utiliza la condición de escala, ¿no? Aplicar a esta resistencia esta condición de fracturación dependiendo del tipo de falla. Ya estamos hablando ahí un esfuerzo puntual y de un corte en diamante. Si vamos a hacer también en este punto. Si vamos a tener una cara, digamos, en una carretera, estoy hablando de una carretera, no estoy hablando en mina, que ahí es totalmente distinto, me estoy tocando en carretera, ¿no? Porque si hablamos de mina, tendría que extrañarme un poco más, y me parece que no es el tema de tu pregunta. Vamos a centrarnos un poco más explicativo con el tema de la roca. Y lo mismo entonces tenemos que hacerlo acá. Es más, tenemos que ver también el martillo, el ensayo del martillo, para definir la resistencia primigenia de la roca si estamos cerca a ella. No, digamos que ese es un boca de túnel de carretera que es mucho más accesible que un túnel de mina. Por eso no hablo del tema minero, hablo del tema de la carretera. Bien, una vez teniendo esos parámetros muy sencillos, tenemos también que definir la aproximación para Hoek, la aproximación de la roca al corte. Y él decía porque ya está fallecido, pero plasmó en su libro, que hay una zona en la cual va a tener un comportamiento, porque esto ya se cortó, ¿cierto? Esto ya tuvo un estrés, esta zona, porque se cortó. Y la roca próxima a este corte va a tener un comportamiento de daños mucho menor que el que esté aquí. Voy a ponerlo con D más grande. Que esté más alejado del corte y que tal vez pueda estar dentro de una roca intacta. Entonces, aquí se tiene que hacer un parámetro y aquí se tiene que utilizar otro parámetro. Aquí otro tipo de ensayo y aquí otro tipo de ensayo. Otra vez, cuando se tiene que hacer el modelamiento, nuevamente se tiene que estudiar. Ahora imagínate que esto es hacerlo a mano en tiempos mucho más antiguos, ¿no? Una complejidad enorme, enorme. Ahora, se tienen que realizar entonces modelamientos de ver cuánto va hacia arriba. Digamos que este tunelcito está por aquí y digamos que este es nuestro talud, en el cual estamos cortando en carretera y tenemos que definir cuánto está soportando en peso, cuál es la influencia en la zona para definir la carga. Si tenemos discontinuidad o no tenemos discontinuidad. Ya estamos hablando de eh, ya estudios geológicos, ¿no? Solamente para poner un pernito. Una vez establecida que sí es posiblemente la falla, tenemos una carga muy posible, que no toda esta carga de repente va a ponerse en este punto, solamente tenemos que controlar el desprendimiento, o sea, tenemos que controlar el arranque, o sea, no es necesario poner un anclaje tan grande que vaya a retener todo esto, no significa eso. Solamente tenemos que ver si es posible, por eso va otra vez el análisis probabilístico, el por qué se tiene que entender hasta dónde es posible que vaya a fallar esa roca. Entonces, ¿es posible que falle? Sí, es posible que falle. ¿Tiene una discontinuidad? Sí, tiene una discontinuidad. La discontinuidad se ha encontrado a través de los ensayos de diamantina y hemos encontrado que tiene algunos puntos. Entonces, es posible utilizar, eh, digamos, aquí como costura nuestros pernos.
con una densidad y aquí con otro tipo de densidad. De repente más pequeños, de repente no tan grandes. Asegurando primero el techo, utilizando un primer corte en este sentido. Si vamos a cortar por partes, digamos, el túnel, ¿no? Y eso lo especifica muy bien Jorge, ¿no? Ahora, si ya se aseguró el techo y se va a seguir cortando, vamos a establecer entonces eh, otro tipo de corte y de ruptura y se puede establecer entonces otro tipo de daño. Y entonces aquí en la parte lateral, donde seguidamente se trasladan las deformaciones del techo a lo lateral, una vez que se aseguró el techo a la parte lateral, vamos a necesitar para este primer punteado en blanco anclajes mucho más densos. Y para controlar esta zona pequeña, dependiendo del tipo de falla, depende de cuando hagamos, como hayamos hecho el análisis, otro tipo de anclajes aquí. Va a salir como tipo espina de pescado. Y si la caprichosa roca va a tender a generar esfuerzos aquí, también será necesario anclarlo. No es muy común, pero si la roca se comporta de esa manera, pues es necesario hacerlo. Entonces, estamos hablando de estudios geológicos, de estudios de diamantina, caracterizaciones, y eso se llama o ventanas geotécnicas, o, perdón, ventanas geológicas o estaciones geomecánicas, o ventanas geomecánicas, dependiendo de la escala que vamos a observar, para definir cómo es que la roca va a cambiar o cómo es la roca va a fallar, qué es lo que nosotros tenemos que controlar, cómo va a fallar, cómo es que va a tender a fallar y que estas pues nos vamos eh, eh, y que podamos nosotros entender el comportamiento. Lo que, los ensayos que nos digan el comportamiento de esta roca será lo necesario para después saber colocar el anclaje, ¿no? Que dependiendo de la fuerza, y dependiendo del diámetro y su condición, si son en techos, pues van a ser autoperforantes con ensayos, digamos, con un bulbo químico, ¿no? Porque aquí colocar un concreto va a ser bien complicado, ¿no? Es básicamente sobre una salchicha, se coloca juntamente con el perno, en el momento de friccionar, salchicha se rompe, se genera el epoxi y se ancla. Y en algunos casos, inclusive si es demasiado fracturado aquí, ya por efectos de corte, pues se pone una malla, ¿no? Y eso lo hace una máquina también con un tipo telejandra, casi con un brazo mecánico, y una malla que dispara y ancla. Eso es un resumen, lo que necesitas para colocar un perno en un túnel. Totalmente distinto será cuando tengas que hacer un recubrimiento con una geomalla, con un geomanto, y necesitas también colocar anclajes. Va a ser distinto, pero muy parecido los ensayos. Digamos que tienes que caracterizar, ahí vamos a tener que también hacer ensayo de geofísicos, más W, refracción sísmica, sobre todo para túneles es bastante hacer eso, peligro sísmico, para poder saber qué tanto va a afectarse un peligro, al menos aquí en el Perú, el sismo, para obtener un factor de seguridad y después meterlo en tu análisis. Los parámetros geotécnicos también de resistencia que te puedan sacar el CPT o el SPT o las calicatas en roca, los ensayos de laboratorio propiamente dichos de esto, para que nos desprendan que nos den los parámetros de resistencia, después llevarlo esto a un modelamiento y hacerlo tanto manualmente como un software y que nos dé una seguridad de que realmente lo que estamos haciendo o lo que tú estás modelando es lo que tú vas a trabajar. Entonces, en conclusión, va a depender bastante del tipo de roca que encuentres, del tipo de trabajo que vas a hacer, minero o civil, carreteras o no, para que tú puedas tener los ensayos precisos
que requeridas para tu trabajo. No es muy sencillo, pero sí es práctico, pues ya cuando tienes una utilización muy, más grande, ¿no? Sobre todo sabiendo a dónde vas a trabajar. Espero haber respondido bien la consulta. Muchísimas gracias, ingeniero. Bastante completa la respuesta. Por aquí tenemos una última pregunta por parte de Pierre Alexander que nos dice, buenas noches. En caso hagamos refracción sísmica en la descripción y en la descripción del material nos diga presencia de lutita, areniscas, etcétera, ¿tendremos que tomar el valor promedio del MI? ¿Qué debemos hacer en este caso? Ah, ok. Dependiendo, ¿no? Si es una estructura para soporte o digamos, de contención para una carretera o vas a controlar asentamientos, sí necesitas usar el promedio. Pero ojo, que el más W no te va a decir qué tipo de roca es. Te va a dar una aproximación, porque lo que mide el más W o un ensayo geofísico es la velocidad de onda. El retorno de la onda nos va a dar una aproximación, una densidad. Y aproximadamente nos va a decir un tanto. Pero esto tiene que ser acompañado con otros tipos de ensayos mucho más complejos y más completos. Ahora, cuando tienes tú un ensayo, digamos, en roca, para un túnel, ya no usas un promedio. Tienes que trabajar con el tipo de roca sobre el cual estás enfrentándote en ese punto. Y eso habla bastante del por qué los primeros 10 años de esta línea 2 del metro, se los digo, avanzaba a metro y medio mensual, porque las condiciones de roca que estaban enfrentándose eran muy distintas a las condiciones de roca que estaba plasmado en el expediente, ¿no? Un poco de eso hubo. Por eso se empezó a demorar bastante. Ahora ya se ha solucionado, se ha establecido otra forma de trabajar y por eso se ha ido mucho más rápido. Se utilizó pues la tuneladora mucho más efectiva, ¿no? Que es tan costosa. Esas condiciones, entonces, dependiendo de qué proyecto utilices, vas a necesitar eh, entender un promedio o puntualmente un resultado de la roca o del suelo que vas a necesitar. Si vas a controlar asentamientos, es un promedio de cada uno. Un asentamiento pequeño por cada estrato. Si vas a utilizar una roca o vas a anclar una roca, pues vas a tener que necesitar utilizar no un promedio, sino el total de cada una para efectivamente asegurar esa zona, ¿no? O sea, siempre en geotecnia va a ser la respuesta depende. Esa será la respuesta que siempre vas a escuchar, porque en geotecnia no hay una respuesta absoluta como N situaciones se puedan presentar en el proyecto, N situaciones vas a tener que darle solución. Y muchas de ellas van a cambiar dependiendo del proyecto que hagas y dependiendo a la solución que estás planteando y la tecnología que estás usando. No hay una Biblia o un santo coquito que te diga qué hacer. Depende bastante de tu experiencia, depende bastante de la tecnología y depende bastante también del tipo de proyecto que estás haciendo, ¿no? Y de la intensidad o la responsabilidad que tengas también en el proyecto o el que tenga el proyecto. No es lo mismo tampoco hacer un socavón pequeño o una chimenea de mina que hacer un socavón completo para alcanzar la veta de la mina, ¿no? Es muy distinto. No es lo mismo modelar una chimenea que modelar un ascensor dentro un elevador o un montacarga dentro de una mina. No, no es igual. No es igual. Los parámetros siempre van a ser distintos, sobre todo por el tema de responsabilidad. Claro que yo estoy exagerando un poco, pero en sí es básicamente eso. El proyecto al cual te enfrentes te va a decir exactamente qué arma vas a utilizar. Por eso siempre vas a ver que los geotécnicos o los geólogos asisten a diferentes tipos de charlas. Hay un producto nuevo, sale un webinar. Hay un producto, digamos, una forma nueva de trabajar, sale toda una feria completa. Porque se tiene que actualizar, te tienes que actualizar. Si no te actualizas, pues te quedas en lo mecánico y ahí entramos en problemas. Porque te hace, sobre todo en proyectos privados, el avance tecnológico es inmenso en minería
y ahí el que no se actualiza, pues se queda atrás y se hace menos competitivo, que es lo que buscamos a través de estos cursos que nos ofrece Teddy, que nosotros también colaboramos ahí. Eso, la actualización profesional, que es la base primordial de un desarrollo de un buen profesional, ¿no? Que mientras más desarrollo, más aprenda, pues siendo una buena persona va a ser un muy buen profesional. Eso que quede para ustedes, para una forma, una pequeña pilorita. Gracias por estar ahí. ¿Alguna otra consulta? Ya no hay más consultas, ingeniero. De verdad, muchísimas gracias por las respuestas tan detalladas, por la información tan valiosa que nos ha compartido el día de hoy. La manera de explicar también ha sido sobresaliente. Entonces, por favor, estimados asistentes, también si me pueden ayudar, darle el agradecimiento al ingeniero. Nos vamos a estar conectando nuevamente el día de mañana, desde las 7 hasta las 10 de la noche, como el día de hoy. Entonces, por favor, si pueden ahí despedir al ingeniero. Muchísimas gracias por ahí, Ok. Carlos. Dice, muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Me despido entonces y nos vemos el día de mañana también con una charla también un poco más complicada también. Vamos a ver otras cosas más, anclajes, vamos a ver geosintéticos y unas cositas más interesantes. Gracias. Nos vemos mañana. Chao, chao.